Vamos a continuar nuestro estudio acerca de la profecía de los 2300 años y en esta ocasión vamos a poner nuestra atención a un, eh, un aspecto que tiene que ver con el momento en que la profecía de los 2300 años está terminando y tiene que ver con una palabra que se utiliza en la Biblia para referencia a distintos aspectos, pero que tiene una conexión eh, unos con otras. Esta palabra que me estoy refiriendo es la palabra bienaventurado, que Jesús la usó en sus discursos, en sus temas que presentó a las personas, que la Biblia habla que es bienaventurado la persona que confía en Dios, que sigue a Dios, pues en combinación con la fecha de 1844 o alrededor de 1844, es cuando termina la profecía de los 2300 días, esta palabra bienaventurado se usa. Y y por eso lo estoy presentando para mí, es significativo que se use poniendo como centro el 1844. Voy a explicar, pero quiero aclarar también con respecto a la explicación que estamos estudiando ahora esto que tiene que ver con la profecía. El objetivo específico es estudiar esa profecía y lo que tiene que ver con ella. Pero los textos que estamos usando en Daniel, que vamos a usar también en Apocalipsis, y otras declaraciones que voy a hacer aquí, que voy a compartir, algunas ya las hemos explicado en temas anteriores y otras voy a hacer la explicación completa cuando lleguemos al momento de estudiar esto en el libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis. Pero en nuestro estudio de la Biblia sé que habrá momentos en que volveré a mencionar estas cosas. Pero con respecto a este tema, no voy a hacer todas las explicaciones porque eso me llevaría a tener un tema demasiado largo o varios temas que no es lo que viene con el propósito que estamos hablando de esto. Pero sí que vamos a hablar de la palabra bienaventurada con lo que está relacionado con 1844. Ahora, después de esta explicación, voy a leer un texto que está en Daniel capítulo 12, el versículo número 2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está claramente hablando aquí que esta despertar, los que duermen en el polvo de la tierra, que significa que resucitarán, no se refiere esta resurrección a la resurrección de los salvos, que se conoce como la primera resurrección, donde resucitan los que murieron siendo fieles hijos de Dios. Tampoco se refiere esta palabra mucho a la resurrección de los impíos, porque los impíos van a resucitar para recibir su condenación al fin de los 1000 años. Está descrito esto en el libro de Apocalipsis. Pero hago esta pequeña explicación aquí que ya la hice cuando hablé en un tema anterior acerca de la resurrección especial. Cristo le dijo a aquellos que lo estaban juzgando en el Sanedrín,
y los que estaban torturándoles y abusando allí con él, Jesús le dijo que lo iban a ver venir en las nubes de los cielos. Y en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 dice la Biblia que cuando Cristo venga por segunda vez, le verán todos los linajes de la tierra, o sea, lo verá todo el mundo. Y agrega, y también los que le traspasaron. Así que estos que traspasaron a Jesús en cumplimiento de la palabra que Jesús dijo, ellos iban a resucitar antes. Ahora voy a leer el texto completo que dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eternas. Esto lo enseñó Dios a Daniel y en el libro de Daniel lo enseñó Dios a todos sus hijos que estudian su palabra. Esa es la resurrección parcial y también en este mismo capítulo 12 nosotros encontramos que llega un momento en que Daniel no entiende lo que está pasando y le dice, Señor, no entiendo, voy a leer el texto. Daniel 12:8 dice, yo oí, pero no entendí. Y pregunté, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y entonces Dios responde, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que el conocimiento del libro de Daniel se conocería en el tiempo del fin. El tiempo del fin, el libro de Daniel sería abierto, se le quitaría el sello. El libro de Apocalipsis comienza en también comienza con la palabra que es bienaventurado. Dios envía a su ángel, se lo da a su hijo, el libro de Apocalipsis, que significa revelación. Y ahí viene la explicación que después en su momento nosotros haremos. Pero lo que se está diciendo es lo que dice eh, el versículo 4 de Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Esa ciencia que aumentaría tiene que ver principalmente con el conocimiento de las profecías del libro de Daniel, también de las profecías del libro de Apocalipsis. También es cierto que señala el aumento de la ciencia en todos los aspectos como lo estamos viendo nosotros en el tiempo en que vivimos. En Daniel, en este mismo capítulo, ahora se mencionan otras profecías de tiempo. Vemos una profecía que dice tiempos, tiempos y medio tiempo, refiriéndose a 42 meses o a 1260 días. Hay otra profecía que dice en el versículo 11, desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Y el otro texto, bienaventurado, al que nos estamos refiriendo, que comienza con la palabra bienaventurado, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. En la palabra, Dios enseña que en el tiempo del fin, la ciencia o el conocimiento de las escrituras del libro de Apocalipsis de Daniel sería aumentado, se quitaría el sello
Esa primera profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo termina en el año 1798. La segunda profecía de tiempo que menciona 1290 días también llega hasta 1798, hasta el año 1798. Cuando estemos estudiando estas profecías en el libro de Daniel, vamos a explicar todo completo. Ahora solamente estamos señalando por lo que tiene que ver con la relación de 1844 o alrededor. La profecía de los 1290 días comenzó en el año 508. Lo que sucedió en el año 508 fue que Clodoveo, un rey francés que era arriano, por la influencia de su esposa católica, él se hace católico y lucha contra los arrianos. El momento en que Clodoveo se bautiza, comienza a contarse los 1290 días, que termina en el año 1798, donde comenzaría el conocimiento, comenzaría a hablarse de las profecías que tienen que ver con el libro de Daniel, con el libro de Apocalipsis. Habría un conocimiento más grande. En la historia de este mundo, para la fecha de 1798, un poco antes, comienza a predicarse la profecía bíblica y comienza a hablarse de la venida de Cristo a la tierra, que el mundo llegaba hasta su fin. La expresión el fin del tiempo significa un tiempo profético en que comenzarían a predicarse las cosas que tienen que ver hasta el momento final, el fin del tiempo, que es cuando Cristo vuelve a la tierra. La misma profecía de los 1335 días comienza en el año 508. Se refiere al mismo inicio, está hablando de Clodoveo. Lo que sucede es que el tiempo 1335 días, añadiéndolo al 508, nos lleva al año 1843. El reinado de Clodoveo llegó hasta diciembre, o sea, hasta el final. El cumplimiento tiene que ver porque está pegado, está en relación con 1844 y las cosas alrededor de ese tiempo que han sucedido en la historia del mundo y que muchas de ellas las vamos a compartir en esta temática. Lo cierto es que se utiliza la palabra bienaventurado el que espere y llegue hasta 1843. Yo dije la palabra bienaventurada con relación a esta profecía de los 2300 días. En la explicación de esta temática hasta acá hemos tenido un tiempo. Ahora voy a dedicar un tiempo para hablarle de la misma palabra bienaventurada que tiene que ver con 1844. Pero para no hacer un tema demasiado largo, voy a suspender este tema hasta aquí. Te pido que lo escuches con atención, que lo compartas y nos vemos en nuestra próxima grabación para comenzar otra vez con la palabra bienaventurado. Nos vemos en nuestra próxima grabación.